Hoy vamos a hablar de miedo, pero no vamos a hablar del miedo que nace de un susto, sino que ni del miedo que se agazapa tras una sombra. Hoy vamos a hablar de un tipo de terror mucho más sutil, mucho más profundo, que no tiene rostro, que no tiene nombre y que no tiene explicación. Un miedo que no depende de que algo nos persiga, sino de que algo simplemente exista. De que el universo, en su vastedad silenciosa, no sea hostil ni benigno, sino absolutamente indiferente a nosotros. Pues, queridos amigos, este es el miedo que cultivó H.P. Lovecraft y que floreció con él y con quienes lo rodearon. Lo que hoy llamamos horror cósmico no solamente es un subgénero, sino es una forma de mirar al abismo y de comprender que el abismo no nos mira de vuelta. No vamos a hablar de ningún personaje en concreto, no vamos a hablar de Cthulhu ni de tentáculos, no. Vamos a entrar en una atmósfera mucho más inquietante, más invisible, pero mucho más real. Y hablaremos, ya lo adelanto, de una obra de Lovecraft que a mi gusto es la forma más pura de horror cósmico, que es el color que cayó del cielo, o yo prefiero llamarlo el color del espacio exterior. ¿Qué es en realidad el horror cósmico? Vamos a introducir a nuestro autor, H.P. Lovecraft, nacido en agosto del año 1890, fallecido el 15 de marzo de 1937. Esta imagen, imagino que algunos de ustedes la conocían. Esto es un retrato tomado en el año 1915, cuando Lovecraft tenía 25 años. Lovecraft que no combate en la Primera Guerra Mundial. Esta otra imagen resume muy bien el concepto de horror cósmico y además se ha aprovechado la propia efigie del autor y algunos rasgos de algunos de sus personajes, en especial Cthulhu. Y bueno, esto es su lápida en el cementerio de Providence, Rhode Island, con esta frase lapidaria, ¿no? Que bueno, pues ha dado lugar también incluso a nuevas obras, ¿no? Que es I am Providence, yo soy Providence, ¿no? Un poco reflejando la identificación del autor, ¿no? de Lovecraft con su lugar de nacimiento, ¿no? Es la ciudad de la que solamente salió unos pocos años de su vida, pero que al final pues, volvió y vivió en ella y la convirtió también en el escenario de algunos de sus relatos, ¿no? Si no de manera explícita, sí de manera figurada, ¿no? Pero este era el lugar, este lugar era, utilizando una expresión mucho más reciente, ¿no? Era una suerte de su fortaleza de soledad, el lugar donde él encontró la creatividad y la inspiración para la mayoría de su obra literaria. Hablaba de Las montañas de la locura, una de las obras clave, ¿no? de H.P. Lovecraft. El manuscrito original es de 1931, la publicación es en 1936. Este es el manuscrito original. Digo manuscrito original porque además está escrito, digamos, está escrito a pluma, pero no está mecanografiado. Hay una característica de la obra de Lovecraft, es que la mayoría de sus relatos no están mecanografiados. Lovecraft se negó taxativamente a mecanografiar sus obras. Tenemos que pensar que Lovecraft estaba imbuido de una mentalidad caballeresca, aristocrática, y para él el ponerse a teclear era una labor menor. Entonces, y por supuesto, Lovecraft tampoco montó ninguna editorial, y él, digamos, malvivió con sus obras. Otra persona, digamos, con una mentalidad mucho más pragmática, hubiera sacado mucho más provecho, pero es lo que le suele suceder a los genios, ¿no? Que al final no se detienen en cuestiones tan mundanas. El horror cósmico no es una mera estética, ¿de acuerdo? El horror cósmico nace de una visión del mundo. Una forma de narrar el miedo que parte de una premisa devastadora. El ser humano no es el centro del universo. Ni siquiera es un elemento significativo dentro de él. La realidad no gira en torno a nosotros. De hecho, probablemente ni siquiera somos percibidos por aquellas fuerzas que habitan más allá de los límites de nuestra comprensión. Es una realidad, es algo muy duro de pensar, ¿no? Y que choca pues, frontalmente con nuestros valores, ¿no? Judeocristianos. Lovecraft
su principal formulador, además lo expresó con claridad en un ensayo que tiene, que es Supernatural Horror in Literature, donde definió el miedo, cito, como la emoción más antigua y más intensa de la humanidad. Y afirmó que su forma más profunda es el miedo a lo desconocido. Bien, pero este desconocido no se refiere aquí a un misterio soluble. No nos referimos única y exclusivamente a, pues, ¿cómo decirlo yo? No tengo un empleo, no sé qué va a suceder, es probable que encuentre otro en un futuro. No. Estamos hablando, incluso ni siquiera de un crimen por esclarecer. Estamos hablando de una dimensión de la existencia radicalmente ajena a nuestra razón, a nuestra ciencia y a nuestro lenguaje. Ese es el miedo que pretende expresar Lovecraft con su estilo literario y con sus historias. El horror cósmico, por lo tanto, no depende de figuras del mal tradicionales, ¿no? Todos estamos pensando en historias de miedo, ¿no? Demonios, fantasmas, monstruos, brujas. No. Son entidades, las entidades lovecraftianas, que no responden a ninguna categoría humana. Ninguna categoría humana de moral, belleza ni forma. Su poder de devastación, además, no está en lo que hacen, sino en lo que revelan. Además, recuerdo, por ejemplo, un relato clásico, ¿no?, de Lovecraft, además escrito en 1915, Dagon, cuando el protagonista, un soldado alemán que está combatiendo en la Primera Guerra Mundial, se intenta escapar del barco, el marinero, ¿no?, se escapa del barco y llega a un paraje oceánico desconocido, ¿no? Cuando se encuentra con la criatura, con el dios Dagon, no puede evitar, o sea, es una imagen que ya no se le borra de la cabeza. El ser humano no puede soportar esas realidades. En la llamada de Cthulhu, del año 1926, casi una obra ya centenaria, el protagonista concluye su investigación señalando un momento en el que ya ha perdido completamente la cordura, que la más misericordiosa de las cosas del mundo es la incapacidad de la mente humana, para correlacionar todos sus contenidos. Es decir, si nosotros tuviéramos la capacidad de correlacionar absolutamente todos los aspectos de la realidad, cognoscibles e incognoscibles, acabaríamos perdiendo la compostura y la razón. Es más, cuando tenemos, aunque sea por un instante, la capacidad de hacerlo, enloquecemos. ¿Y cuáles son las raíces filosóficas del horror cósmico? Pues realmente es el pensamiento moderno, ¿no? Está atravesado por una visión materialista y mecanicista del cosmos, donde las leyes físicas sustituyen a los designios divinos y la causalidad a la providencia. Lovecraft se ascribe explícitamente a esta tradición, ¿no? Es un ateo declarado, un racionalista, y además está profundamente influido por el pensamiento determinista de autores como Lucrecio o Demócrito. Por tanto, su literatura proyecta un universo sin un propósito, sin un alma, sin una revelación. Al mismo tiempo, su concepción del ser humano resuena con el pesimismo filosófico de Arthur Schopenhauer, quien para la vida era una lucha ciega de fuerzas irracionales, ciegas, condenadas al sufrimiento. Pero Lovecraft va mucho más allá, ¿eh? No hay voluntad metafísica, ni siquiera un pathos trágico como en el caso de Schopenhauer, solo una entropía cósmica. De Schopenhauer lo que hace Lovecraft es tomar el descreimiento con respecto al progreso humano, pero lo combina con el nihilismo radical de autores como Nietzsche, cuya crítica al antropocentrismo occidental parece anticipar visiones como, por ejemplo, la que veremos en obras de Lovecraft como En la noche de los tiempos, En las montañas de la locura. Esta imagen está tomada de un cómic que se hizo en el año 2010. El dibujante es Leroy,
pero digamos, el que lo inspira es Michel Onfray, es un filósofo francés, ateo, nietzscheano, y esta imagen resume muy bien lo que queremos expresar, ¿no? Dice, yo no creo en un Dios, yo solamente creo en un Dios que sepa danzar, ¿no? Que sepa bailar. ¿No? O esta. Dice, no hay más allá, no hay cielo, no hay infierno, no hay paraíso, no hay Dios, no hay diablo, ¿no? Esa es la visión materialista a la que Lovecraft se adscribe. Y que de alguna manera vemos que se filtra en todo esto. Pero también hay que un autor cristiano, bien conocido por todos, Blaise Pascal. De hecho, de Blaise Pascal, Lovecraft rumia y toma una frase que a mí también me parece espeluznante, pero no espeluznante porque lo que diga sea algo terrorífico, o porque pretenda asustar a la gente, ¿no? Sino porque está expresando un sentimiento muy profundo enraizado en él, que es el silencio eterno de esos espacios infinitos eternos. Es decir, la insignificancia del hombre frente a la vastedad de lo creado o de lo existente, ¿no? Del universo. Eso, de alguna manera, también se ve en el pensamiento de Lovecraft, ¿no? Porque al final, si estamos hablando de un rechazo al antropocentrismo que predominó en la filosofía occidental desde la antigüedad, pues al final el pensar que existen unas extensiones vastísimas, vacías, eso al hombre le hace por lo menos preocuparse, ¿no? Y sentirse insignificante. En Lovecraft, entonces, ese silencio se traduce en una certeza, ¿no? El universo no es que nos odie, no, es que simplemente no nos ve, no nos percibe. Es indiferente completamente. Es indiferente completamente. De hecho, en el relato que vamos a analizar más adelante, que es el color del espacio exterior, ¿no? El calor que cayó del cielo, vamos a ver cómo un meteorito trae consigo un color que no pertenece a ningún espectro visible conocido. No tiene forma, no tiene cuerpo, no tiene mente, tal como la entendemos nosotros, claro, pero afecta a la materia, deforma a los árboles, pudre los cultivos, transforma lentamente a los animales y finalmente a los seres humanos. El horror no proviene de un ataque deliberado, no, sino de una presencia que corrompe sin intención, sin conciencia y sin lenguaje. El narrador lo describe así, dice, era solamente un color del espacio exterior, un terrorífico mensajero de abismos y de una infinidad más allá de la naturaleza tal como nosotros la conocemos. Thomas Ligotti, no sé si alguno lo conoce, Thomas Ligotti, otro heredero de Lovecraft, pero en el presente, ha teorizado mucho sobre estos aspectos en un ensayo que se llama The Conspiracy Against the Human Race, es decir, la conspiración contra la raza humana. En ella afirma que el horror de Lovecraft no nace de un ente o de un peligro, no, sino de la revelación de una verdad inadmisible, que es lo que hemos insistido antes. El universo no es maligno, no tiene ningún interés en nuestra existencia y eso es mucho peor para el ser humano. Bueno, ¿está aquí bien? Bien. Vamos a pasar vamos a ver el estilo y las técnicas utilizadas en el horror cósmico. Si el horror cósmico plantea un universo incomprensible, ¿no? Que no tiene centro, no tiene consuelo, su lenguaje narrativo tiene que estar a la altura de esa tarea. No solamente es qué se dice, sino cómo se dice, lógicamente, ¿no? Tenemos que adaptar el lenguaje a aquello que estamos intentando transmitir. Lovecraft comprendió que los horrores, que no pueden ser representados, requieren formas narrativas capaces de sugerir, bordear y aludir, pero no de describir de manera explícita. Por tanto, su estilo no responde a cánones de claridad y de transparencia del relato clásico. Y ahí esa es una especificidad de Lovecraft. Recordemos que estamos a principios del siglo XX, la mayor parte de las obras se sitúan en los años, precisamente en la década de 1920, se está empezando poco a poco a romper con las formas, en la música, en el teatro y por supuesto también en la narración, la novela o en el cuento, ¿no? Entonces,
lo que busca Lovecraft con ese lenguaje es generar formalmente la misma angustia que él temáticamente quiere describir. Eso queda entendido, ¿verdad? Es decir, el lenguaje tiene que transmitir angustia. Bueno, vamos con el primer punto, es decir, la ambigüedad léxica y el uso adjetival. Uno de los rasgos más notorios del estilo lovecraftiano, ¿cuál es? Es su adjetivación enfática, hiperbólica y acumulativa. Es decir, en las obras de Lovecraft, los adjetivos ponen énfasis, un énfasis quizá mayor de lo normal en lo que se está diciendo, hipérbole, es decir, que se tiende a exagerar, y acumulativa, es decir, vemos una acumulación y una repetición y una recurrencia constante en los adjetivos. Por ejemplo, se repiten términos como innombrable, indescriptible, abominable, inconmensurable, no euclidiano, blasfemo, diabólico incluso. No describe con precisión. ¿Se dan cuenta? Cuando utilizamos esos adjetivos no estamos describiendo con precisión, sino que se satura el lenguaje para volverlo poroso. Así, generamos una atmósfera en la que lo importante no es la imagen visual, sino precisamente la pérdida de orientación conceptual. Es decir, no pretendemos describir una imagen tal cual, sino saturamos el lenguaje para que el lector se pierda. No para que entienda, sino para lo contrario, para que no entienda. O para que entienda muy vagamente las cosas. La cosa, el ente, no podía ser descrito. No hay lenguaje para tales abismos de maldad y de locura inmemorial. Una montaña que caminaba y se ponía de pie. Eso es cuando está describiendo a Cthulhu. O sea, el marinero que lo está describiendo no puede, digámoslo así, no tiene recursos lingüísticos para poder hacerlo, ¿no? La llamada de Cthulhu, hago un pequeño paréntesis, es esta obra de aquí, escrita en el año 1928, habla de el sobrino de un antropólogo que, bueno, pues recibe una colección de estudios por parte de su tío. Y entonces, bueno, su tío entró en contacto con unos marineros, ha descrito también pues distintos cultos a una deidad que tiene una forma de pulpo, parecida a un pulpo, con unas protuberancias. Bueno, es como una deidad como si hubiera despertado, ¿no? Ese es, al final, la obra lo que nos muestra es cómo Cthulhu, que estaba durmiendo tranquilamente bajo las aguas del Pacífico, de repente la ciudad fundada hace eones emerge y entonces con ella vuelve otra vez a reclamar su reinado sobre la faz de la tierra, ¿no? Es una descripción muy somera, yo les invito a que lean la obra, la verdad es que merece la pena. Este es el manuscrito, creo que esta es la revista Weird Tales, si no me equivoco, en el año 1928. Esta es la primera página. Vemos aquí con estos grabados de enorme calidad, la verdad, que son grabados de muchísima calidad. Y luego también quería hacer una alusión. En el mundo de los videojuegos, yo no soy muy adepto a ellos, pero se hizo una adaptación en el año 2018. Además, un videojuego que recoge perfectamente bien la atmósfera que Lovecraft describe en la obra, ¿no? Y luego también otro juego, un juego de rol, se llama Dredge, de la Draga, este es del año 2023. Esto es una especie como de juego de rol, ¿no? Uno pues es como el dueño de una draga o de un barco y entonces tiene que ir navegando por el mar y entonces se va encontrando con criaturas que son, con los ojos son estos, ¿no? Y entonces, inspirado en los mitos de Lovecraft. Bueno, esto es simplemente un pequeño paréntesis para distendir un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Pero bueno, para que vean que también las obras de Lovecraft influyen, ¿no? Han rebasado el papel y se han pues utilizado, han servido de inspiración para videojuegos, películas, etc. Cómics, luego hablaremos de cómics, ¿no? Bueno, por tanto, el estilo no busca representar al monstruo, sino precisamente lo contrario, transmitir la imposibilidad de su representación. Como bien señala China Miéville, la literatura Whale, se llamaba así al principio cuando surgió en el siglo XX,
No describe lo monstruoso, desestabiliza el lenguaje para que el lector lo intuya sin poder verlo del todo. Esa es la clave de este tipo de lenguaje. Bueno, ¿qué más vemos aquí? Pues también el narrador testigo y la estructura indirecta. Esto es muy interesante. En Lovecraft jamás, o casi ninguna vez, vamos a ver una narración directa de los hechos. Lo que ocurre nos llega a través de cartas, diarios, informes médicos, manuscritos fragmentarios o testimonios recogidos por un narrador investigador. Este recurso, heredado parcialmente del terror gótico, permite varias cosas. 1. Mantiene una distancia crítica entre el lector y el fenómeno. 2. Crea una ilusión de verosimilitud documental. Volvemos a lo mismo. Lovecraft es racionalista, es ateo. Por tanto, juega, igual que Poe también lo hace en algunas de sus obras. Si creo Los crímenes de la calle Morse, por ejemplo, se ve precisamente esto, ¿no? Es decir, un hombre de ciencia que pone por escrito lo que ha sucedido, ¿no? Por muy inverosímil que nos pueda parecer a nosotros. Y luego también el narrador testigo y la estructura indirecta evocan la sensación de que algo siempre se nos está escapando del relato, de que no lo podemos conocer por completo. Bien, en El color que cayó del cielo, o El color del espacio exterior, el narrador no es un testigo directo, es alguien que entrevista a un campesino traumatizado, cuya versión oral, que está afectada por el tiempo, la emoción y la superstición, ¿no? Han pasado cerca de 40 años de los hechos que está narrando, es transcrita con escepticismo, y ese escepticismo de un hombre de ciencia también se plasma, con lo cual Lovecraft superpone una narración con otra. Eso es lo verdaderamente interesante de su estilo literario. Esta cadena de relatos mediatizados no nos transmite certezas, al contrario, nos transmite una sensación de desconcierto cada vez mayor. ¿Ven a dónde quiere llegar Lovecraft, verdad? Bien. Bueno, la construcción del espacio dislocado. Bien, el espacio en el horror cósmico no es neutral. Lovecraft, ¿qué es lo que hace? Subvierte el paisaje rural estadounidense. De hecho, casi ninguna de sus obras está ambientada en una ciudad o en una gran ciudad. De hecho, eso explica también digamos, el rechazo tan grande que él sentía por las grandes ciudades. De hecho, él estuvo viviendo unos años en Nueva York y cuando llegó a Providence, un par de años antes, año y pico antes de divorciarse de Sonia Green, dijo, cuando he llegado a Providence es como si me hubiera quitado una bola de prisionero, ¿no? Como si estuviera cargando una bola metálica y cuando llego a mi tierra pues me libero de ese peso, ¿no? Entonces, los bosques de Nueva Inglaterra, los pueblos agrícolas, recordemos Dunwich, por ejemplo, los valles solitarios, los convierte en escenarios de disolución perceptiva. ¿Qué quiero decir esto? Son lugares que nos deberían evocar seguridad, familiaridad, pero que muy al contrario se transforman en espacios inestables, deformes y silenciosamente hostiles, ¿no? Lo veremos también, lo vamos a ver luego más claramente en el relato del que nos vamos a ocupar, ¿no? Ustedes imagínense un pueblo de por aquí, Ucieda, por ejemplo. Bueno, es un pueblo en el que parece que nunca ocurre nada muy importante, ¿no? Alejado de los grandes núcleos urbanos. Imagínense que un autor, cualquiera de nosotros, lo toma como un escenario. Rompería con esa calma, ¿no? que rodea el lugar, con ese bucolismo. Lovecraft lo que busca es precisamente eso, subvertir la calma de esos lugares. Bien. En El color del espacio exterior, la granja de los Garner se vuelve un entorno blando, podrido, donde la topografía poco a poco se va degradando junto con la biología, ¿no? El agua del pozo cambia de sabor, los árboles se doblan sin razón, las huellas desaparecen, ¿no? El espacio se va volviendo sintomático de lo no humano. Un espacio, pues, rural, tradicional, marcado por los ciclos agrícolas, precisamente es lo que Lovecraft subvierte con su narrativa. Otro recurso, el tratamiento del tiempo. Lovecraft rara vez emplea una progresión lineal clásica. Sus relatos son elípticos, retrospectivos o fragmentarios. Es como si el tiempo mismo se estuviera resquebrajando. A menudo la narración empieza después de los hechos, ¿no?
El narrador describe desde un presente ya perturbado, Dagón, por ejemplo, y va reconstruyendo lo ocurrido mediante retazos de información dispersa. Testigos. Exactamente. La técnica lo que produce es un efecto muy particular. El lector ya sabe desde el principio que las cosas han salido mal, pero ignora por qué o cómo, ¿no? La tensión no radica tanto en qué va a suceder, sino en cuánto de lo que se está contando puede entenderse, ¿no? Y si esa comprensión en sí misma no es ya una manera de contaminación con respecto a lo que ha pasado. Voy a hacer un pequeño inciso. He hablado antes de la revista Weird Tales, Sí. Historias extrañas. El primer número fue en 1923, el último número fue en 2016, una revista casi centenaria. En aquellos años sí que había un interés por este tipo de relatos. También es verdad que el formato anteriormente tenía muchas más posibilidades de lo que tiene ahora, porque fue una revista... El otro día estuvimos aquí dando una charla sobre el manga, y hablamos de cómo el manga se había adaptado al siglo XXI y cómo en los primeros años, ¿no?, de esta centuria, pues muchas publicaciones habían tenido que cerrar, reducir su periodicidad o adaptarse al formato digital. Weird Tales tuvo muchos problemas para hacerlo, atravesó también por muchos, pues hubo problemas financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego además que había verdaderamente una inquietud y un interés del público por este tipo de cosas con un cierto nivel. Aquí todos los escritores tenían un nivel bastante alto, ¿no? Este es el primer número de marzo de 1923, pero luego tienen aquí... Este a mí me parece un número... Aquí se contiene una obra que se llama Bajo las pirámides. Es una obra encargada por Harry Houdini. Tenemos aquí Robert Chambers, Frank Bernard Long, Edmond Hamilton, Evelyn Herrell, Ellie Carter, Robert Irving Howard. Es decir, tenía a los mejores escritores de terror trabajando para ella, ¿no?, esta revista. O luego, por ejemplo, tenemos aquí otros relatos de Robert Irving Howard, ¿no? Como la reina de la costa oscura, ¿no? Es decir, aquí está la flor y nata de los escritores de este género de terror, aventuras, suspense, en algún caso es menos habitual, ¿no? Aquí también está muy bien esto para ver que Irving Howard no solo escribió Solomon Kane y Conan el Bárbaro, sino también tiene otras. Aquí vemos también Lovecraft. Yo creo que este es el número, no estoy seguro, pero creo que este es el número donde se publica en las montañas de la locura. Creo que es este el número, de diciembre del año 1936. Y luego tenemos, aunque sea posterior a la muerte de Lovecraft, es que aquí, lo pone aquí se publica, porque es una obra póstuma, la publicación, Herbert West el Reanimador. Es una obra del año 1919-20, si no recuerdo mal, pero es publicada con mucha posterioridad a su escritura, ¿no? Bueno, entonces, esto era un pequeño... Sí, porque sigue. Sí, era un pequeño... Sigue con vuelta ahí. Es un pequeño, digamos, una pequeña interrupción de lo que veníamos diciendo, pero creo que merece la pena también conocer un poco el contexto, ¿no?, literario y histórico. El principio fundamental del horror cósmico es que el lector nunca vea del todo. Por tanto, la criatura, el fenómeno, el dios alienígena, rara vez se va a describir con precisión. No es que se oculte, simplemente lo que se escenifica es la imposibilidad de verlos. Este recurso, más allá del suspense, opera como una declaración metafísica. No se trata de lo que no queremos mostrar, sino de lo que no puede mostrarse sin romper la conciencia. Porque en el momento, como Dagón, en el caso de Dagón, en el momento en el que es visto, ahí ya nuestra mente peta, ¿no? Permítanme la expresión. De hecho, como dice S.T. Joshi, el mayor experto en Lovecraft, dice que el estilo de Howard Phillips se basa en un formalismo negativo, es decir, en una poética de la ausencia. No hay imágenes, sino impresiones. No hay certezas, sino las ruinas de un discurso del que nosotros solo podemos conocer una serie de fragmentos, ¿no? Y finalmente, hay una dimensión estructural que merece la pena destacarse. La creación de una cosmología difusa, construida mediante referencias cruzadas de fragmentos de textos ficticios. Por ejemplo, Necronomicon, el libro de Aegon, el libro del gusano, los manuscritos nacóticos. Luego alusiones a lugares ficticios,
Arkham, Dunwich, Innsmouth, la ciudad sin nombre. Estos elementos no aparecen siempre como centrales, son como un telón de fondo. Una cosmogonía. Exactamente. Personal. Y aparte los lugares son como un telón de fondo que insinúan una realidad más grande y más terrible que no vamos a poder conocer. Ni entender. Ni entender, por supuesto, ¿no? A pesar de que sean cosas más terrenas, como ciudades, ¿no? No nos permite tampoco, curiosamente, situarnos ni sentirnos cómodos en el espacio que nos está describiendo, ¿no? No es acogedor. Lo que sugiere Lovecraft es que, sugieren los relatos de Lovecraft, es que no son episodios cerrados, son ecos parciales de una historia mayor, inconexa y posiblemente infinita la que nosotros nunca vamos a poder conocer al completo. Esta fragmentación narrativa lo que hace o refuerza es la idea de que el lector, como el narrador, solo accede a un destello de lo que hay más allá, pero solo un destello, no al completo. Y un destello que muchas veces sirve para quebrar todas nuestras certezas y nuestro mundo. Hasta aquí bien. Proseguimos con el cuarto punto. La obra, una pequeña anotación biográfica, yo leí esta obra hace 10 años. Fue la primera vez que leía Lovecraft, y de todas las que leí, El clérigo malvado, ninguna de ellas me tocó tanto como esta. ¿Por qué? Bueno, pues porque me inquietó de tal manera que esas imágenes todavía no se me han borrado. Hay otras obras de Lovecraft que me preguntan, ¿y de qué va? Pues ahora mismo tendría dificultades, tendría que hacer un poco de memoria. Porque no podemos retener todo en nuestra cabeza, pero esta sí. Esta no la he olvidado. Bien, ¿de qué va? Bueno, este relato, a mi juicio, ¿no?, el más perfecto y el más devastador, además el que mejor expresa lo que es el horror cósmico, está escrito, de manera ficticia, por supuesto, por un ingeniero agrimensor que ha sido enviado a estudiar una zona cercana a Arkham, Massachusetts. Hay algunos que lo identifican con Boston. Bueno, allí, en esa zona, es una zona rural, se plantea construir un embalse. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué interés tiene esto, no? Bueno, se trata de construir unos extraños sucesos de un valle que ha quedado abandonado, mayormente abandonado, porque allí ocurrieron años atrás algo que no ha podido ser explicado en una granja maldita, que no era maldita, pero lo empezó a ser a raíz de la caída de un meteorito. En esta historia no hay monstruos visibles, como hemos dicho, no hay invocaciones, no hay cultos secretos. En otras obras de Lovecraft sí. En la llamada de Cthulhu, por ejemplo, ahí sí lo vemos. Aquí simplemente hay una familia rural, un fenómeno incomprensible que sucede, insisto, después de la caída del meteoro, y un deterioro progresivo que lo va arrasando absolutamente todo. Este relato, como he adelantado, por su forma, por su fondo, es una condensación exacta del horror cósmico. Aquí no hay lucha, no hay revelación, no hay salvación. Hay un misterio que no podemos resolver. Y un saber que no sirve de nada. Un saber científico para enfrentarlo que no sirve de nada. Además de una presencia que, a ojos de muchos, vampírica, que va corrompiendo todo sin ningún tipo de intención y sin ningún tipo de voluntad. Al menos no como nosotros las entendemos. Bueno. Este es miren, esto no fue publicado en Weird Tales, lo hizo en la revista Amazing Stories. Una de las pocas veces que Lovecraft escribió fuera de Weird Tales, o que sus relatos no fueron publicados allí. Bien, vamos a ver. ¿De qué trata esto? Bueno, es un horror sin rostro, sin voluntad y sin forma. Lo que nos llama la atención es el carácter impersonal del fenómeno. Lo que cae del cielo no es una criatura, no es ni siquiera una entidad que tenga rasgos físicos. Es un meteorito, aparentemente inofensivo, como muchos que caen, pero que de repente revela propiedades anómalas. Se encoge con el tiempo, su interior brilla con un color que nadie puede identificar, que está fuera del espectro de colores que nosotros podemos percibir, o al menos identificar.
Es un color que además empieza a infiltrarse en el suelo, en el agua del pozo, en los frutos de la tierra y en los cuerpos. Entonces, el narrador nos lo dice claramente, en el color del espacio exterior, dice, era un color del espacio exterior, un terrorífico mensajero de abismos deformes, de infinidad, más allá de la naturaleza tal como nosotros la conocemos. El uso del artículo un color ya es inquietante, como si fuera un tipo de ser. No dice el color, sino un color, ¿no? O color, simplemente. No es un color como light, como luz. Es un color como substance, como sustancia, ¿no? Es decir, es una categoría estética en sí misma, que se ha convertido en una amenaza ontológica para nosotros. Lo que debería ser una imagen, como un color, como el cualquiera de los colores que nosotros podemos percibir, algo que debería dar forma, hace todo lo contrario, quita la forma y se convierte en una materia en sí misma. ¿Entienden, no? Por dónde voy. Bueno, entonces, lo cotidiano se va descomponiendo, ¿no? El paisaje es el síntoma más claro. La granja de los Gardner, que es donde cae el meteorito, se convierte en el centro de una transformación lenta y espantosa. El terreno fértil se va volviendo gris y seco. Los frutos crecen desmesurados, pero insípidos. Los animales nacen deformes y los árboles parecen retorcerse en el silencio. De hecho, aquí lo vemos, ¿no? Con las mariposas. Muy bien lo ha plasmado Watanabe, ¿no? Las mariposas se vuelven gigantes, las abejas también. Las vacas y los caballos empiezan a nacer con unas formas, los perros también cambian de forma, todo se transforma, ¿no? Fungoide se podría decir, se puede adjetivar quizás. ¿Cómo? Fungoide. Fungoide, ¿no? Como un hongo, efectivamente, muy bien observado. Además, esta vida rural, normalmente apacible y tranquila, se va volviendo en el epicentro de una podredumbre que no tiene causa aparente ni se puede detener. Y atención con esto, no se puede detener, no hay manera de darle la vuelta. Este deterioro progresivo afecta incluso al tiempo, cuidado. Los días se van volviendo indistinguibles de las noches, el calendario ya no tiene ningún sentido, no sabe uno si es verano, invierno, es todo como igual. El narrador y el lector con él experimentan la angustia, además el narrador que está plasmando la narración de otro. No hay milagros ni científicos que lo detengan, esto no se puede detener. Solamente es un descenso en espiral hacia la desintegración total. Luego también los personajes. El drama central es el relato, del relato es íntimo, es una familia, la familia Gardner, padre, madre e hijos, y es lentamente destruida. Primero mentalmente y luego físicamente. A diferencia del melodrama o de la tragedia clásica, aquí no hay pasión, no hay decisión, no hay confrontación. Incluso podríamos decir, si me lo permiten ustedes, que hay una cierta apatía, un dejarse hacer. No tanto una apatía ni un dejarse hacer, sino una impotencia muy grande. Cada miembro se va apagando como una vela malograda, uno tras otro. La madre se queda inmóvil, los hijos se vuelven erráticos y enloquecen, los animales desaparecen. Finalmente solo queda el padre, que intenta explicar lo inexplicable con un lenguaje que ya está completamente carcomido. Y finalmente muere también, claro. No hay en este relato heroicidad de ningún tipo, solamente la imposibilidad de articular lo que ocurre. O sea, nos está contando que no nos puede explicar lo que está ocurriendo. Bueno, volvemos, hemos hablado de la impotencia del saber, ¿no? El color del espacio exterior insiste en la inutilidad del conocimiento racional. No nos sirve de nada la ciencia. Los científicos de la Universidad de Miskatonic, de hecho, estudian el meteorito, lo hacen con rigor, ¿no? Lo calientan, lo disuelven, lo examinan al microscopio y no obtienen nada. El material se evapora, deja residuos imposibles y desafía toda ley química conocida. No es que no sepan aún y vayan a conocer, es que nunca van a poder saber qué es este fenómeno, porque no encaja en el mundo. Esta impotencia del saber conecta con lo que Thomas Ligotti llama el enigma steris del cosmos, ¿no? Es una opinión suya, evidentemente yo no la comparto, pero el universo no tiene claves ocultas porque no tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno, y esto queda plasmado. Es decir, lo que sucede no tiene sentido, pero es que tampoco lo tiene que tener. Y luego es algo muy interesante. Vamos a poner la imagen, la siguiente imagen.
El relato está construido de una forma de retirada narrativa. ¿Qué quiere decir eso? El narrador principal no es testigo directo. Volvemos a lo mismo. Es alguien que entrevista a un hombre envejecido que vivió de cerca los sucesos. ¿Quién concretamente? Un vecino. Esta mediación, volvemos a lo mismo, no es un recurso técnico. Es un comentario sobre la imposibilidad de narrar lo real. Ammi, así se llama el vecino, intenta explicar, pero se enreda. No sabe muy bien qué decir, ¿no? Es verdad que ha pasado el tiempo, dice eso, aquello, lo que pasó. El lenguaje retrocede ante el abismo, no sabe. Se quedan sin palabras para poder describirlo, ¿no? El agrimensor, por su parte, apenas puede ordenar el relato. Hay veces que parece que es como que se lía, pues se enreda, ¿no? La historia no tiene moraleja, no tiene cierre emocional, ¿no? El único acto final es el olvido deliberado. Cuando el embalse inunda la zona, ¿no? El gobierno borra todo el resto de lo sucedido. De hecho, es un agrimensor que va a esa zona porque está intentando ver en qué posibilidades hay de construir un embalse. Y efectivamente el embalse se construye. El agua borra todo lo que sucede. Pero dice, el narrador, concluyendo el relato, dice: espero que todo esto quede en la profundidad de las aguas. Pero incluso entonces, yo no voy a beberla, el agua del embalse. Bueno, esto, otro inciso. Yu-Gi-Oh, creo que conocen las cartas Yu-Gi-Oh, tiene una edición especial inspirada en la mitología, ¿no? En los mitos de Cthulhu. Bueno, pues es algo que me gustaría conseguirlas, porque me gustaría tenerlas. Es un juego de rol, ¿no? Entonces, aquí explican el poder que tiene cada carta. Y esto es el final del relato, que es cuando el color que cayó del cielo vuelve otra vez por donde ha venido. Pero no se va porque alguien lo conjure para marcharse, no, se va simplemente porque se va. Ya está. Entonces, claro, lo que vemos aquí, ¿no? Dice, logra Lovecraft lo que pocas veces se consigue en la literatura. No nos está contando una historia de horror, sino provocar en el lector una experiencia de desconcierto metafísico. Insisto, que se vuelve a marchar otra vez. No, esta entidad que llegó, que cayó del espacio, cayó del cielo, no vino con un propósito concreto, ni vino a castigar, ni había que temerla. Era este color, mientras los demás se estaban debatiendo y se estaban devanando los sesos, no estaba tan tranquilo. Es una presencia totalmente indiferente y ajena a nosotros. No se da cuenta de nuestra existencia. Pero claro, al estar cerca de nosotros nos afecta. Por esto, este relato, por todos estos motivos que yo les he explicado a ustedes, se ha interpretado como el relato más puro del horror cósmico. Nada escapa, nada se explica, pero sin embargo todo nos es sugerido, pero sin entrar de lleno en saber qué diantres es esta entidad. Bueno, vamos a pasar... por cierto, una película muy recomendable. Hay varias versiones. Yo les recomiendo esta, que la tienen en Amazon Prime, es una película de Richard Stanley del año 2019. Además, este color rosa, ¿no? Pues es así muy sugerente, ¿no? Atrapa mucho. Lo que quiero decir es precisamente que es la del color que cayó del cielo, el color del espacio exterior. Hay una versión hecha en una película alemana. Está en inglés, yo creo que no, está en alemán, pero con subtítulos en inglés, la pueden ver ustedes si les apetece. Que esa me parece mucho mejor que esta. Porque además, la curiosidad es que está en blanco y negro. Y el color se nota más. Bueno. Y vamos a terminar con el círculo de Lovecraft. Bueno, H.P. Lovecraft no fue un escritor solitario en el sentido estricto, ¿no? Él era muy celoso de su privacidad y de su soledad. Pero cultivaba además esa imagen, ¿no? De un erudito aislado, extemporáneo, ¿no? Pero en realidad mantuvo una intensa red epistolar. De hecho, la mayoría de sus escritos son cartas. ¿Y con quién? Pues con un grupo de autores que compartían con él preocupaciones estéticas, filosóficas y temáticas. Él realmente es lo más parecido que Lovecraft tuvo a una familia. De hecho, estuvo más unido a ellos que a su propia familia de sangre y a su esposa, ¿no? El grupo que hoy conocemos como el Círculo de Lovecraft no fue una escuela con un proyecto ni un programa literario definido,
sino una comunidad afectiva y creativa donde las ideas iban fluyendo, se iban reformulando y a veces se contradecían. Es decir, muchos de estos autores tenían una visión de las cosas diferente a la que tiene Lovecraft. Bueno, entonces vemos que a partir de Lovecraft el horror cósmico se va expandiendo en múltiples direcciones. Algunas prolongaron su legado con fidelidad, otras lo reinterpretaron desde claves vitalistas, estéticas o incluso religiosas. Este pluralismo, ¿no?, en torno a un mismo núcleo temático confirma que el horror cósmico no es un sistema cerrado, sino es una tensión abierta entre la palabra y lo inefable. Bien, vamos a ver quiénes son estos señores que van a aparecer en las imágenes. He elegido a 3 porque a mi juicio son los más significativos y porque representan 3 maneras distintas de concebir el horror cómico diferentes a Lovecraft. Pero ustedes me podrían decir por qué usted no ha incluido otros. Bueno, yo he incluido a quienes a mí me han parecido que eran los puntales, ¿no? Vamos con August Derleth. August Derleth siempre, ¿no?, que a muchos entusiastas, estudiosos, les produce una sensación agridulce. A mí personalmente me gusta, yo me identifico bastante con él, además, yo, bueno, lo digo aquí, no tengo problema, ¿no? Soy católico y August Derleth también era católico. Él fue quien acuñó la expresión mitos de Cthulhu. Fue el creador de la editorial Arkham House y el primero en intentar sistematizar el panteón cósmico de su mundo. Sin embargo, lo hizo de una manera que Lovecraft quizá no hubiera estado del todo de acuerdo. ¿Por qué? Porque reintrodujo una lucha entre el bien y el mal, con unas entidades benéficas, que son los dioses arquetípicos, y unas entidades malignas, que son los dioses primigenios, y los dioses exteriores, que quedarían, digámoslo ahí, como en un tercer plano, ¿no? Lo cual contradice el espíritu profundamente amorfo e indiferente de la obra de Lovecraft, pero le da una pátina diferente. Es otra visión del horror cósmico. Por ejemplo, esta obra es atribuida a Lovecraft, hay algunos que... O sea, es atribuida a Lovecraft, no, nace de unas notas de Lovecraft que se llama El que acecha en el umbral, de Lurker at the Threshold. Ahí Derleth presenta el horror como una amenaza con una intención perversa, algo que puede ser conjurado o derrotado con antiguos ritos. Cuidado, esta visión, que hemos dicho que no se corresponde exactamente con lo que Lovecraft pensaba, hay un relato de Lovecraft en el que sí lo vemos, el horror de Dunwich. Ahí sí se puede conjurar el horror. Claro, a un precio muy alto, pero se puede conjurar y se puede combatir. La crítica a August Derleth, encabezada por S.T. Joshi, ha considerado esta interpretación de August Derleth como una traición a la esencia nihilista del horror cósmico original. En Lovecraft, recordemos, no hay oposición ética, sino una disonancia ontológica. El mal para Lovecraft no existiría como tal, sino es una categoría humana sin aplicación en el cosmos. Sin embargo, August Derleth, católico practicante, introduce esa variante. Bueno, es una manera de verlo. Pero vamos con otra. Clark Ashton Smith. En cierto modo, él fue el poeta, el esteta y el poeta del círculo, ¿no? Además, también se dedicó a la escultura, tuvo algunos coqueteos con las artes plásticas, ¿no? Y su tratamiento del horror cósmico tiende más hacia lo exótico, lo sensual, lo decadente, ¿no?, que hacia la angustia metafísica. Tiene ciclos literarios, como el ciclo de Zotique o de Averroes, ¿no? Y allí lo extraño se funde con un universo lírico donde el lenguaje cobra una dimensión casi ceremonial, ¿no? Hay algunos, yo mismo, me perdonarán los presentes, pero creo que la prosa de Clark Ashton Smith es mucho más bella que la de Lovecraft. Al menos a mí me lo parece, ¿eh? Me parece que es mucho mejor escritor que él. Mucho mejor escritor en cuanto a la manera de expresar el lenguaje, no en cuanto a la profundidad conceptual, pero la verdad es que escribe, tiene una prosa más bonita, más florida, ¿no? Tiene una obra, por ejemplo, ¿no? Muchas, ¿no? Pero bueno, tiene las criptas de Joe Bombis, ¿no? Allí, por ejemplo, la amenaza alienígena se presenta en una atmósfera rica, voluptuosa, plástica, ¿no? Las descripciones son maravillosas, ¿no? Son profundamente bellas, ¿no? Entonces Smith, que nos escribe con una prosa barroca, está impregnado de un erotismo simbólico, ¿no?, que nos hace enamorarnos incluso de lo que estamos leyendo. Allí el horror no destruye tanto como seduce, ¿no? Lo inhumano no nos provoca miedo, sino nos provoca fascinación, ¿no? Recordemos uno de sus personajes, Hastur, el rey amarillo, ¿no? Su contribución al horror cósmico es clave, porque demuestra que lo ajeno también puede ser hermoso en su indiferencia. En ese sentido sí se parece a Lovecraft.
no se parece a Lovecraft, en cuanto que la prosa de Lovecraft es un poco más sobria, más recia. Aquí hay muchos más florituras, más circunloquios, ¿no? El terror no siempre nace del pánico, también puede nacer del deslumbramiento y hacia lo inabarcable, ¿no? Robert Irving Howard, creador de Conan el Bárbaro, como dijimos antes, él también formó parte del círculo. Era un poco más joven que los demás, un poquito más joven. Él normalmente es conocido por la fantasía heroica, ¿no? Escribió también relatos no Lovecraftianos, eso no La Piedra Negra, por ejemplo. Un relato que leí no hace mucho tiempo, hace un mes o así, lo estuve leyendo, ¿no? La Piedra Negra. La Piedra Negra, de Blackstone, sí. Bueno, un pequeño paréntesis, ¿no? Es una piedra que está situada en Hungría, en el centro del territorio de la actual Hungría, ¿no? Entonces es una piedra que está colocada ahí desde tiempos inmemoriales, de hecho no se sabe ni siquiera quién la colocó. Entonces, una vez al año, por la fiesta del solsticio de verano, suceden cosas extrañas y de hecho quien está mucho tiempo cerca de ella acaba enloqueciendo, ¿no? Bueno, pues eso es... Vemos ahí la influencia de Lovecraft en un relato que no es de Lovecraft, sino de Irving Howard. Entonces, lo que hace la principal diferencia entre un autor y otro es la relación más activa y física con el horror. Los testigos, o sea, los personajes no son simples testigos del horror. Pueden combatir contra él, muchas veces sin esperanza. El conocimiento prohibido no nos paraliza, nos da fuerza para resistir, pero resistimos ante algo que probablemente nos acabe llevando por delante. Howard lo que hace es fusionar el horror cósmico con la épica, ¿no? Como lo vemos, no es horror cósmico, pero bueno, nosotros lo conocemos por Conan el Bárbaro, ¿no? Que hay algo más épico que Conan el Bárbaro, que Solomon Kane, en esos momentos, pues, pocas cosas, ¿no? El abismo se puede enfrentar y Howard ve la voluntad como algo que nos permite salir adelante, ¿no? Esta reinterpretación vitalista del nihilismo anticipa cierta estética posterior en el cine y en la literatura fantástica. De hecho, hay algunos estudiosos que creen, que juntan a Lovecraft con John L. Reuel Tolkien como el padre de la literatura fantástica moderna, ¿no? Y creo que es bastante acertado. Porque si realmente las trazas que seguía la fantasía eran más parecidas al horror, eran, digamos, el horror cósmico. Si no hubiera sido por Irving Howard o por Tolkien, la fantasía que hoy conocemos tendría unos tintes totalmente diferentes. Bueno, entonces, ¿qué es lo más fascinante de este círculo literario? Ah, por cierto, Arkham House, la editorial, uno de los dioses exteriores, Azathoth, el dios más poderoso de todos, el principio de todo, y Nodens. Algunos le han identificado con Zeus, es un dios arquetípico que está luchando contra Nyarlathotep, ¿no? Bueno, todos estos autores han reinterpretado, y otros que vinieron después y que han venido después, reinterpretan el legado desde su propio temperamento, dando lugar a una mitología que no tiene un núcleo firme, pero que sin embargo está llena de ecos, de sombras, de repeticiones, ¿no? Autores posteriores como Ramsey Campbell, Brian Lumley o Caitlin Kiernan, entre muchos otros, han prolongado esta tradición con matices nuevos. Por ejemplo, Ramsey Campbell explora el miedo psicológico en los entornos urbanos. Caitlin Kiernan, ella con la sensibilidad queer y ecológica, ¿no? Que hace una crítica al binarismo humano, no humano, en fin. Todos ellos, sin embargo, siguen orbitando alrededor de una misma intuición, ¿no? El horror verdadero no es monstruoso, sino irreductiblemente ajeno. De hecho, Caitlin Kiernan escribió esta frase, dice: lo que aprendemos de Lovecraft no es cómo nombrar al monstruo, probablemente no lo podamos hacer, sino cómo convivir con el hecho de que hay cosas que no podemos nombrar. Bueno, en esta tarde, ¿no?, hemos descendido a un horror que no, sin gritos, sin persecuciones, sin redención, un horror que no nos quiere destruir, porque ni siquiera sabe que existimos. Hemos partido de una idea fundamental, ¿no?, que el horror cósmico no es solamente un género literario, sino una forma de pensar la realidad.
que además es profundamente opuesta a la tradición occidental, que ha situado al ser humano en el centro del mundo. Aquí el centro no existe. No hay Dios, no hay destino, no hay consuelo. Solo materia indiferente, tiempo inconmensurable y un abismo que ni siquiera nos devuelve la mirada. Hemos visto que además el horror cósmico se basa en una cosmología sin orden moral. Y esta idea también exige una manera distinta de narrar. Ambigüedad, mediación, ruptura del tiempo lineal, fragmentación. Un estilo que no explica, sino que erosiona, que no describe, sino que va sugiriendo hasta erosionar el lenguaje, haciendo que ya sea imposible seguir describiendo y relatando. Precisamente el color del espacio exterior nos ha servido como paradigma. En él un simple color, algo que no tiene forma, que no tiene rostro, que no tiene intención, basta para arrasar un hogar, corromper la vida y romper la razón. Entonces, claro, no hay allí un villano ni una catástrofe visible, sino un descenso suave e inevitable hacia la ruina. Y además en este relato tan terrible, que insisto, que yo sigo pensando en él, lo he leído 2 veces, una hace un tiempo, ¿no? Hace 10 años, luego más recientemente otra vez, ¿no? Y no se me va de la cabeza, ¿no? El horror no viene de fuera, brota desde dentro del mundo. Y ahí es donde lo contamina todo, o al menos a nuestros ojos lo contamina todo. También hemos observado que Lovecraft no es una figura aislada. No hemos hablado de sus influencias. Podríamos hablar de Lord Dunsany, de Arthur Machen, de Edgar Allan Poe, pero también hemos visto que tiene gente a la que influyó, ¿no? August Derleth, Clark Aston Smith, Robert Edwin Howard, ¿no? Todos ellos exploran rutas diferentes. Cuidado, no son mejores o peores unas, nos pueden gustar más o nos pueden gustar menos. Pero todas ellas expresan algo diferente, ¿no? Unas, como August Derleth, por ejemplo, intentaron moralizar el caos, otros lo volvieron belleza, como Smith, otros lo enfrentaron con voluntad, como Robert Edwin Howard, ¿no? Pero todos ellos nos muestran que el horror cósmico no es una escuela, sino es una constelación. Y sin embargo, pese a su amplitud, el horror conserva siempre su núcleo, una sensación de que lo real nos excede, nos sobrepasa y nos ignora. Ahora bien, esto es un adelanto para la próxima charla, que será, Dios mediante, el día 26 de agosto. Les espero a todos ustedes aquí. Y es que exploraremos cómo esta visión se ha ido extendiendo más allá de Lovecraft y su círculo, adoptando nuevos rostros en la literatura contemporánea. Por supuesto, hablaremos, digamos, de los exponentes más recientes del horror cósmico, ¿no? Como Ligotti, Barron, Kiernan, pero también volveremos otra vez a nuestro querido manga, ¿no? Con obras como Parasite, Parásitos, Uzumaki o The Night of the Living Gods. Luego también el cómic occidental, Humanity Lost, de C.S. Deagle, Providence, de Alan Moore, Revival, de Tim Shelley. Luego también, por supuesto, le dedicaremos una parte a Stephen King, ¿no? aunque no sea un autor muy de mi agrado, donde lo extraño se va filtrando, ¿no? Todos estos vamos a ver cómo lo extraño se va filtrando en lo cotidiano hasta deshacerlo desde dentro, pero más allá de Lovecraft y su círculo. Porque creo que a estas alturas ya estarán ustedes de acuerdo conmigo, ¿no? Lo verdaderamente inquietante del horror cósmico no es que lo leamos, es que una vez que lo hemos leído, ya no podemos mirar el mundo de la misma manera. Muchas gracias.